6. Invernadero tipo Parral almeriense. Son invernaderos originados en la provincia de Almería, España, de palos y alambres, denominados parral por ser una versión modificada de las estructuras o tendidos de alambre empleados en los parrales para uva de mesa. En nuestro país, este tipo de invernadero tuvo su mayor difusión en las provincias del NOA, particularmente Salta. Actualmente existe una versión moderna a los originales, que se construyen con caños galvanizados como sostenes interiores, permaneciendo el uso de postes para los laterales de tensión o aún, siendo reemplazados también estos por muertos enterrados, para sujeción de los vientos constituidos por doble alambre del 8. Estos invernaderos suelen tener una altura en la cumbrera de 3,0 a 3,5 m, la anchura variable, pudiendo oscilar en 20 metros o más por largo variable. La pendiente es casi inexistente, o bien en zonas con pluviometría de riesgo suele darse 10-15, lo que represente altura de los laterales del orden de 2,0-2,3 m. Se ventila solamente a través de las aberturas laterales. En la techumbre solo se utiliza un doble entramado de alambre, por entre el cual se coloca la lámina de polietileno, sin otra sujeción. Ventajas. Gran volumen de aire encerrado, buen comportamiento según la inercia térmica. Despreciable incidencia de los elementos de techumbre en la intercepción de la luz. Aún tratándose de una estructura que ofrece alta resistencia a los vientos, es poco vulnerable por el eficiente sistema de anclaje. Desventajas. Deficiente ventilación, alto riesgo de rotura por precipitaciones intensas, escasa capacidad de drenaje, construcción de alta complejidad, requiere personal especializado. En zonas de baja radiación, la escasa pendiente del techo representa una baja captación de la luz solar. 7. Invernadero tipo Venlo holandés. Son invernaderos de vidrio, los paneles descansan sobre los canales de recogida del agua pluvial. La anchura de cada módulo es de 3,2 m y la separación entre postes en el sentido longitudinal es de 3 m. Estos invernaderos carecen de ventanas laterales, puede ser debido a que en Holanda no existen demasiadas exigencias en cuanto a ventilación. En vez, tiene ventanas cenitales, alternadas en su apertura, una hacia un lado y la siguiente hacia el otro, cuyas dimensiones son de 1,5 m de largo por 0,8 m de ancho. Ventajas. El mejor comportamiento térmico debido al tipo de material empleado, vidrio, y actualmente materiales rígidos. Alto grado de control de las condiciones ambientales. Desventajas. Alto costo. La transmitancia se ve afectada, no por el material de cobertura, sino por el importante número de elementos de sostén debido al peso del material de cubierta. Al tratarse de un material rígido, con duración de varios años, resulta afectado su transmisibilidad por polvo, algas, etc. Gracias por terminar de ver el vídeo, espero que les haya ayudado y aclarado las dudas que tenían. Si les gustó denle manita arriba, suscríbanse es de agrapa, comenten sus dudas, aclaraciones, y por qué no agradezcan, no olviden ver mis otros vídeos.